Vamos con la segunda ponente, que es Nayeli Hernández Cornejo. Ella nos va a presentar una ponencia titulada Democracia y experimentación científica, mitos y consecuencias de una vieja analogía. Nayeli Hernández Cornejo es doctora en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó una estancia postdoctoral en la UNED de Madrid. Sus líneas de investigación: filosofía de la ciencia, filosofía de la física y filosofía de la biología, relaciones entre ciencia y cultura y pragmatismo norteamericano. Pertenece a la línea de generación y aplicación del conocimiento, bioética en el ámbito social y normativo. Adelante, Nayeli. Muchas gracias. Voy a compartirles una presentación. A ver, ahí la ven. Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por su presencia. Yo, bueno, no me puse de acuerdo con Fer, pero más o menos voy a plantear algo análogo a lo que ella hizo, en el sentido de que también este es un proyecto que está iniciándose, ¿no? Entonces, acabo de iniciar la exploración de este tema y lo que voy a presentar más bien es justo lo que me propongo hacer, cómo lo quiero hacer y más o menos qué pistas tengo. Por supuesto, tengo algunas intuiciones y algunas hipótesis por dónde quiero ir, pero no es una tesis como tal acabada, ¿no? Bien sustentada, sino como más bien un proyecto. Y bueno, en ese sentido, lo que me interesa sobre todo es explorar una analogía que, como puse ahí, ya es algo antigua, que es entre democracia y ciencia. Que es muy diversa, que es compleja, que ha tenido distintos momentos, pero que me parece interesante de cara al momento en que vivimos, no solo porque creo que aporta al ámbito de la propia teorización de la democracia, de la teorización de la experimentación científica en la filosofía de la ciencia, sino también en el sentido común y en la vida cotidiana, ¿no? Es una analogía que podemos rastrear, ¿no? No solamente en estos ámbitos académicos, ya sea de la filosofía política o de la filosofía de la ciencia, sino incluso en el ámbito cotidiano. Sobre todo podemos ver como muchos políticos desde hace mucho tiempo que aluden a esta idea de la democracia como experimento, del experimentalismo democrático. No solamente es muy clásica de la tradición anglosajona y de origen liberal, pero también la podemos rastrear en otros dirigentes que no pertenecen a esta tradición propiamente o que están más cerca del populismo latinoamericano, etcétera, ¿no? Entonces creo que resulta interesante y relevante qué se quiere decir y a dónde va, ¿no? Entonces, bueno, voy a iniciar la presentación, déjenme, ahí está. Entonces, bueno, primero, el primer punto es que quiero estudiar, quiero explorar con detenimiento cuáles son las analogías establecidas históricamente entre ciencia y democracia. Es decir, clarificar en primer lugar qué tipo de analogía es. Ahorita digo, voy a intentar responder parcialmente estas cosas. ¿Qué consecuencias tienen para la teorización de la ciencia por un lado y de la democracia por otro, como dije hace rato? ¿Qué consecuencias tienen también para la relación entre ciencia y política? Que esto me parece algo que hoy en día en las democracias contemporáneas está pues en tensión constante. Cómo se relaciona la autoridad política y la autoridad epistémica, las sociedades científicas con el Estado y con la sociedad. Y bueno, intentar responder si esto sirve para modelar, por un lado, una epistemología política, o sea, un análisis filosófico de la ciencia que incorpore su dimensión política de una forma realista, pero también sensata, y una política epistémica, ¿no? Que también hoy en día es bastante problemático establecer como políticas públicas de las sociedades científicas. Entonces, bueno, mi punto de partida es que creo que hay dos grandes tipos de analogías posibles. Obviamente es una distinción metodológica, normalmente no van a aparecer claramente diferenciadas, pero tenemos por un lado una analogía entre
voy a decir, entre democracia y ciencia entendida como la analogía se extrae principalmente justo de la idea de experimentación científica, ¿no? O sea, lo que caracteriza a la ciencia en esta analogía es cómo se realiza la experimentación científica, por lo tanto es una analogía exclusivamente epistémica, que es decir, metodológica, o que extrae la idea de racionalidad científica que se interpreta de la experimentación y que normalmente se lleva de la ciencia a la democracia. Este tipo de analogía encuentro dos grandes momentos donde se hace, que es la moderna o ilustrada y luego la contemporánea, que tiene algunas diferencias. Y un segundo tipo de analogía es más sobre las virtudes morales que se asocian con la práctica científica, es decir, se atribuye a las comunidades científicas determinadas virtudes morales cuando realizan la experimentación científica, como honestidad, tolerancia, etcétera, etcétera. Y bueno, esto puede ser que se intente llevar de la ciencia a la democracia, o viceversa, también determinadas virtudes morales que se atribuyen a la democracia que se intentan llevar a la ciencia. Normalmente aparecen una mezcla de ambas, o sea, una analogía, a veces son analogías que combinan elementos epistémicos y virtudes morales, y que entonces nos sugieren un determinado ethos de la ciencia para llevar a la democracia y viceversa, y que en algunas ocasiones intentan ser descriptivas, es decir, ¿no? Intentan decir, bueno, la democracia y la ciencia tienen en su origen estos elementos comunes, o a veces intentan ser normativas, es decir, intentan decir que la democracia debería de ser como la experimentación científica o viceversa, ¿no? Entonces, bueno, esto sería como las distinciones de punto de partida. Y bueno, me interesan dos momentos históricos particulares, ¿no? El primero, pues, es el moderno o la analogía ilustrada, que es muy bien conocida. Es decir, la idea a grosso modo es que está la aplicabilidad del método científico a los asuntos sociales y políticos, ¿no? Yo extraigo la racionalidad prototípica de la cultura en la racionalidad científica, que es la descripción de cómo se lleva a cabo la experimentación científica, y luego la aplico en asuntos sociales y políticos. Sin embargo, en esta analogía ilustrada, pues he encontrado muchísimos matices y muchísimas diferencias muy interesantes, porque esta idea genérica se traduce de formas muy distintas en los distintos autores de la modernidad, como Condorcet, Comte, Saint-Simon, aquí puse algunos. En algunos casos la premisa es liberal, en algunos casos no. En algunos casos, ¿no? es jerárquica, en otros es más democrática. En Stuart Mill hay un modelo de discusión libre que se aplica por igual en la ciencia y en la política, sin embargo hay diferencias, en fin, ¿no? Entonces, bueno, quiero profundizar en estos matices con el fin de también un poco tener una lección histórica sobre qué heredamos al respecto, pero a grosso modo también responder la pregunta que justo ahorita un poco sugería Ricardo, de si todas estas visiones implican reemplazar la política por la administración de las cosas, ¿no? Y qué implicaciones tiene eso. Y bueno, el segundo momento o el segundo tipo de analogía que quiero explorar es ya en el ámbito contemporáneo, ¿no? Estas analogías en algunos casos todavía están como cargadas de herencia ilustrada, ¿no? O sea, todavía un poco traen a colación la misma idea de la aplicabilidad de la racionalidad científica a la sociedad, pero no todas. Algunas ya incorporan pues una parte de la crítica que se hizo ¿no? en la filosofía de la ciencia y en la epistemología sobre esa lectura filosófica que se tenía en la Ilustración. Entonces, bueno, por un lado, aquí puse algunas cuestiones clásicas, a Popper y su conocido paralelismo entre el reforzamiento entre ciencia y sociedad democrática. Otro autor que es Jara, que él hace una analogía metodológica que está o sea, lo que dice es que tanto la democracia como la ciencia tienen una especie de origen común en cuanto a métodos, porque son métodos que están basados en la confianza del individuo, en la necesidad de consensos y en el ideal de racionalidad humana y ambos buscan
buscan la buena, ¿no? Alcanzar la buena vida. Entonces, como que hay un ethos ahí que comparten, ¿no? Y luego están otras propuestas contemporáneas que son las que, digamos, más me interesan, que por un lado, todas más o menos se pueden llamar experimentalismo democrático, pero son distintos, ¿no? Por un lado, autores como Dorff, Sabel, Campbell, que todos ellos ya lo hacen desde la teoría social, enfatizan la idea de experimentación científica en el ámbito social como como una forma de verificación de hipótesis, ¿no? Que ahí pues hay un elemento epistémico fuerte. Otros autores como Stoker y John, lo que extraen de la experimentación científica es más bien un cierto intervencionismo, ¿no? O sea, eso es lo que se puede extraer de la ciencia hacia el ámbito social. Y finalmente, estos dos se apegan más a una visión o realista o más positivista de la ciencia, y el pragmatismo, sobre todo el experimentalismo de Dewey, que es quien más desarrolla esta idea, pues más bien incorpora ya una crítica al positivismo de la ciencia. Él reconstruye, como es bien sabido, ¿no? Una idea de método mucho más amplia, que incorpora elementos éticos y políticos, pero sigue siendo muy importante para él el concepto de metodología científica, y lo que intenta es llevarla al ámbito de la democracia, ¿no? De hecho, esa es la base fundamental de su idea de cómo democratizamos la vida. Entonces, Dewey pretende, por un lado, hacer la democracia como la ciencia, y por otro, al mismo tiempo, también su proyecto incluye democratizar la propia ciencia, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que me interesa es ver con más detalle qué elementos específicos extraen estos teóricos sobre la experimentación científica. Y para ello voy a utilizar como marco teórico, como para caracterizar, ¿no?, filosóficamente la experimentación científica, pues voy a utilizar a Peter Gallison, ¿no? Voy a utilizar a Peter Gallison, bueno, uno, porque pues él es un filósofo que escribe mucho sobre experimentos científicos, que ha teorizado de forma bastante profunda al respecto, y me gusta su perspectiva porque, bueno, Gallison se sitúa en una posición intermedia entre positivistas y sociólogos, por un lado, es decir, no, apela a la experiencia, pero también apela a cómo está inmersa en elementos sociológicos, psicológicos, teóricos, técnicos, etcétera, etcétera. Piensa los experimentos como filtros en el espacio de los fenómenos, y entonces como que analiza cómo se constituyen estos filtros a través de todas estas dimensiones. Y entonces nos explica un conjunto de habilidades, estrategias, creencias e instrumentos que llevan a conclusiones provisionales, en donde este experimento es un círculo ampliado de creencias, ¿no? Sin, digamos, que integra teoría y experiencia, ninguna es prioritaria sobre la otra, y que además distingue varios niveles de compromisos teóricos, ¿no? Desde unos más particulares, otros más generales, unos locales, etcétera, etcétera. Y con ello, Peter Gallison construye como esta idea de cómo se sostiene un protocolo de experimentación de forma artificial, es decir, todos los elementos implícitos que hay que analizar para poder afirmar determinadas proposiciones sobre la experimentación, y la naturaleza de todos estos elementos, ¿no? Como dije, desde los sociológicos, psicológicos, teóricos, más de distinta naturaleza. Y el otro elemento que me gusta de la propuesta de Gallison es que una parte de su análisis incluye la idea o está basado en analizar los grandes experimentos contemporáneos, o sea, los experimentos, sobre todo de la física, que se llaman hoy de Big Science, ¿no? Como LIGO, como la detección de ondas gravitacionales, o el CERN, el acelerador de partículas. ¿Y por qué me interesan estos experimentos? Pues porque involucran grandes sociedades internacionales en competencia, complejas, con muy diferentes niveles de discusión y de competencia, y creo que eso, bueno, ayuda a extraer elementos contemporáneos de la experimentación científica y ponerlos a la luz de las analogías entre experimentación científica y democracia que hay, para ver qué tan acertadas, ¿no?, o qué tan simplificadas están esas analogías. Y no solamente eso, sino que también permite abordar otro elemento que me interesa,
que es no solamente el de la analogía, sino el de la tensión entre democracia y ciencia, porque así como históricamente se han elaborado diversas analogías, pues también hay una tensión histórica entre ambas. O sea, otros autores, otros pensadores han apuntado no hacia la analogía o querer acercarlos, ya sea descriptiva o normativamente, sino por el contrario, hacia anunciar que hay una tensión ineludible entre democracia y ciencia, ¿no? Es decir, el viejo problema de la simetría entre el juicio político y el juicio del experto, o la tensión entre verdad y justicia. Y esta es una tensión muy vieja que aparece ¿no? en la República de Platón, que lo podemos rastrear desde los griegos, que luego un poco se concreta o se desarrolla en la tradición filosófica y en la tradición de la filosofía política y del pensamiento político y del pensamiento científico, como esta dicotomía entre naturaleza absoluta y política relativa, ¿no? Entonces, pues hay una tensión clara ahí entre esas dos características. Y luego ya de manera contemporánea, algunos han teorizado sobre esa tensión, ¿no? Ya, digamos, a partir del siglo XX, que recupero como Merton, donde dice que la ciencia debe ser autónoma para no chocar con la democracia, ¿no? Entonces le atribuye un ethos liberal, universal, de escepticismo, de imparcialidad, pero, digamos, manteniéndolo al margen de la práctica democrática. Polanyi, parecido, ¿no? Que es una comunidad autónoma en la democracia, pero no democrática en sí misma. La Escuela de Frankfurt, que ha hecho énfasis, ¿no? en los riesgos políticos de la extensión de la racionalidad instrumental, que es como llama la racionalidad científica, ¿no? Al ámbito de lo social. Y estas críticas o esta tensión que se ha desarrollado en la tradición, pues ha llevado a distintos modelos de relación entre expertos y sociedad o entre democracia y ciencia. La más común es la de la autonomía, creo que más o menos las sociedades liberales tienen implícitamente ese modelo que es el elitista, que no solo es autónomo, sino jerárquico, que además, bueno, está muy relacionada con el concepto de tecnocracia. Está el planificador, que es como más cercano al comunismo, puesto que supedita el desarrollo del conocimiento al ámbito político o a la política de Estado. Y el democratizador, que está a cargo de autores como Feyerabend o como Rorty, que han desarrollado estas ideas de democracia radical, ¿no? Ya apuntaba un poco Norma sobre eso, de cómo Feyerabend propone una democratización radical. Rorty le sigue mucho en eso, aunque también han sido sujetos de determinadas críticas de quien piensa que la ciencia no puede ser completamente democrática, ¿no? O que no puede ser democratizada por completo. Entonces, bueno, ¿no? Disculpa, profesora, restan 5 minutos. Sí, perfecto, ya voy terminando. Entonces, bueno, lo que digo es que también estudiar la analogía puede ayudar a replantear esta tensión, ¿no? Entonces, justo ya para terminar, bueno, después de, ¿no? Todo este es el escenario general. Mis hipótesis es que estas analogías rastreadas, pues suelen presentar una mala lectura filosófica de la experimentación científica, en el sentido que sobresimplifican algunos elementos o sobresimplifican determinados supuestos que avivan tanto para acercarlas como para agudizar la atención, ¿no? Y mi intuición es que hay un autor que puede ayudar como, también pienso que aunque la lectura filosófica de pronto no ha ayudado, no hay que abandonarla, sino que sí se puede recuperar un análisis hasta cierto punto analógico y que el autor que creo que puede proponer elementos o algunas claves teóricas para mejorar la analogía es Bruno Latour, ¿no? Debido a que Bruno Latour presenta una cierta analogía, pero la forma en la que lo hace Latour es que la analogía tiene que ver con el origen de cómo surge la idea de representación. O sea, el discurso científico surge de la representación de las cosas y el político de la representación de las personas. Pero Bruno Latour evita la simetría, ¿no? Clásica entre absoluto y relativo, ¿no? Entre esta idea de naturaleza absoluta y humano relativo o política relativa, la dicotomía entre naturaleza y cultura o entre humano y no humano. Y entonces pienso que por ahí puede haber un refinamiento de la analogía que evite tanto estas tensiones como un acercamiento fácil y simplificado o que vuelva normativa de una forma
de una forma un poco simplista de un lado para otro, ¿no? Entonces, bueno, pienso que por ahí puede ir, que por ahí puede reconstruirse una analogía más sensata y más interesante y más útil, sobre todo de cara a que se reconfigure la racionalidad científica con esta dimensión política, algo que sin duda ya se está haciendo por parte de muchos autores, y también la relación entre ciencia y sociedad, o sea, de una epistemología política que creo que hoy en día está en muchísima tensión en las democracias contemporáneas, ¿no? O sea, cómo debe ser la ciencia dentro de la sociedad, un conocimiento igual que otros, qué lugar, ¿no? Qué políticas públicas se hace. Creo que, por ejemplo, en México hoy eso está claro que hay una disputa entre Estado y sociedades científicas por repensar el lugar que debe ocupar la ciencia en una democracia o en una determinada sociedad. Y entonces, bueno, me parece que esto podría ayudarnos a repensar esa relación, ¿no? Y esa analogía y sus ventajas y sus límites. Y bueno, eso es todo y muchísimas gracias por su atención. Voy a dejar de Muchas presentar. gracias.